Capítulo 348, Tercera cerradura. Después de huir de la ciudad de la nieve, Xiao Xuan recordó los mapas que había visto en la sala de piedra. No tenía intención de ir a ninguna de las ciudades del desierto. Ahora, ninguna ciudad era pacífica. Además, los dueños de esclavos nunca tuvieron una buena actitud hacia los miembros de la tribu. Incluso Zulun tiene otro propósito con su cooperación. Por lo tanto, la ruta que Xiao Xuan estaba tomando ahora no estaba en contacto con ninguna de las ciudades bajo el control de un dueño de esclavos. En la medida de lo posible, quería alejarse de esos problemas. Originalmente, Xiao Xuan también quería ir a la costa a echar un vistazo. El plan de esta ruta llevaría al mar más cercano a la ciudad de la nieve. Sin embargo, Xiao Xuan se había dado cuenta de los que le perseguían, por lo que solo pudo dejar de lado sus otros pensamientos y huir de nuevo. Había 200 Jinjiawei. Si Xiao Xuan quisiera enfrentarse a ellos, podría separarlos. Pero este grupo era los Jinjiawei que casi no actúan por separado. Probablemente conocen sus propias deficiencias. Los Jinjiawei actuaron completamente como un todo, lo que significaba que Xiao Xuan no podía encontrar una oportunidad para atacar. Además, Xiao Xuan podía sentir que esos Jinjiawei eran como gente muerta, aparentemente sin miedo a seguir persiguiendo hasta que completaran su tarea. Si hubiera una manera de lidiar con esos Bi-Luos también, Xiao Xuan no tendría a estos perseguidores detrás de él. Sin embargo, esos Bi-Luos eran muy inteligentes, nunca lejos de los Jinjiawei. Después de descubrir anomalías, se escondían dentro del equipo de los Jinjiawei. Es difícil, realmente difícil. Desde que entró en el desierto, esta era la primera vez que Xiao Xuan era cazado, lo cual era vergonzoso. Huyó rápido, pero esos Bi-Luos siempre podían encontrarlo con precisión. No importaba cómo usara su ropa como señuelo y aplicara otros olores a su cuerpo. No podía deshacerse de los Bi-Luos. No es de extrañar que el viejo esclavo ciego hubiera dicho, una vez que el Bi-Luo te tiene como objetivo, será difícil escapar. No se le ocurría ninguna buena manera de escapar en ese momento. Xiao Xuan solo podía usar su velocidad como ventaja para aliviar su dilema. Pensó en llevar a este grupo a otras ciudades y dejar que se mataran entre ellos. Entonces, antes de que Xiao Xuan pudiera esperar la oportunidad de llevar a esta gente allí, se encontró con dos equipos de la ciudad Shaki y la ciudad Rueda del Cielo, peleando. Contrariamente a las expectativas de Xiao Xuan, sin embargo, cuando los tres equipos se encontraron, no continuaron la lucha entre ellos, sino que se unieron para atrapar a Xiao Xuan. Esto le dio a Xiao Xuan aún más dolor de cabeza. Los dos equipos cambiaron su objetivo y siguieron al Jinjiawei. Sentían que dado que la ciudad Campo de Nieve había enviado al Jinjiawei a cazar a un hombre, ese hombre debía ser especial. ¿Qué era especial en él? ¿Era porque robó algo bueno de la ciudad Campo de Nieve? Todos querían obtener ganancias. La gente de la ciudad Shaki y la ciudad Rueda del Cielo tampoco querían luchar entre ellos, pensando que capturar a la persona que estaba delante que podría haber tomado un tesoro, y luego volver a su ciudad después para dárselo a su rey, le reportaría más beneficios. Con un vistazo a sus perseguidores, Xiao Xuan no esperaba que lucharan ahora. Su mente solo estaba pensando en cómo salir de este problema. Hacía mucho tiempo que había dejado el área bajo la jurisdicción de la ciudad Campo de Nieve. Sin la nieve, el desierto circundante estaba bajo altas temperaturas. Xiao Xuan pisó la arena caliente y abrasadora bajo sus pies y se metió en las sombras de la parte posterior de las dunas de arena para descansar un poco. No tenía mucho tiempo para descansar. Sha. Un gran trozo de arena en las dunas se deslizó. Xiao Xuan miró en esa dirección, mientras ocultaba su presencia bien, incluso si no había visto ningún movimiento grande en ese momento. Xiao Xuan no podía estar al tanto de todas las bestias del desierto cada vez, ya que algunas bestias estaban escondidas bajo la arena. Cuando se habían ocultado muy bien, incluso Xiao Xuan, que había estado huyendo, casi había pisado los cuerpos de serpientes y escorpiones que estaban enterrados bajo la arena. La diferencia era que en ese momento no era una pequeña bestia la que había salido de las dunas, era un gigante. Cuando Xiao Xuan había visto el movimiento, ya se había retirado antes para evitarlo.
La bestia resopló y 2 flechas de arena salieron de sus fosas nasales, atravesando la arena no muy lejos de Xiao Xuan. Mirando la figura que salía, Xiao Xuan sintió una sensación de familiaridad. La bestia, después de salir de la duna de arena después de dormir, se dio cuenta de que había alguien cerca. Inmediatamente se disgustó, soltando un grito, haciendo que el viento y la arena salieran corriendo. Sin embargo, cuando vio la apariencia de Xiao Xuan, su rugido se detuvo. La bestia lagarto cornudo atrapó medio rugido. Xiao Xuan, si no estuviera en una situación difícil en este momento, Xiao Xuan realmente querría saludarlo. Hola, mucho tiempo sin verte. Esta bestia era la bestia lagarto cornudo que había encontrado en el Coliseo. Sin embargo, no tenía marcas rojas alrededor de los ojos esta vez, que probablemente se habían lavado con la arena. Al comienzo del caos en la ciudad bestia, muchos monstruos sin dueño corrieron, incluido este, fuera del Coliseo. Xiao Xuan previamente había tenido una confrontación con la bestia lagarto cornudo, pero no esperaba encontrarlo aquí. Xiao Xuan también estaba preocupado por la venganza de la bestia lagarto cornudo, por lo que quería evitar un encuentro. Sin embargo, la bestia lagarto cornudo en realidad estaba más preocupada que Xiao Xuan. En ese momento en el Coliseo, esa sensación de miedo todavía estaba clara en su mente. No había mirado principalmente la apariencia del otro, sino también la respiración y el poder que fluctuaban a su alrededor. Un hombre y una bestia estaban en un punto muerto, protegiéndose mutuamente, hasta que un escarabajo azul salió del suelo. Esto provocó que la atmósfera pesada del momento se rompiera. El lagarto cornudo se giró y aprovechó la oportunidad para huir. Esto hizo que Xiao Xuan respirara aliviado. Luego concentró su atención en Zafir. Al comienzo de su exitoso esclavamiento, este escarabajo solo estaba empujando bolas de estiércol, pero ahora, incluso con su armadura posterior tan brillante como una gema, podía moverse sigilosamente mejor que Xiao Xuan. No sabía qué había encontrado bajo la arena, pero su armadura posterior tiene una profunda concavidad. Si se adentrara un poco más, sería un peligro para su vida, incluso si su lesión no fuera mortal por el momento. Seguía siendo una lesión grave para el escarabajo. Sus alas estaban dañadas y ya no podía volar, aunque la mayor parte del tiempo estaba activo en el suelo o bajo la arena. En caso de una situación crítica, también podía volar para evitar el desastre. Ahora, sin embargo, si el escarabajo volviera a encontrarse con una bestia del desierto, sin importar cuán grande o incluso ligeramente feroz, también podría representar una gran amenaza para él. Xiao Xuan también sabía que Zafir estaba con muchos escarabajos. Sin embargo, los otros escarabajos no podían seguirle el ritmo y se quedaron muy atrás. Xiao Xuan no sabía la escala del ejército de insectos de Zafir, pero puede estar seguro de que según el tamaño que había visto la vez anterior, todavía serían incapaces de bloquear a 200 Jinja Wei. Con la adición de las otras 2 ciudades, no había esperanza. Después de examinar cuidadosamente la lesión de Zafir, Xiao Xuan no sabía qué hacer. Si fuera un lobo o un león u otros animales, él tenía conocimiento de su tratamiento. Sin embargo, la lesión del insecto le era desconocida. ¿Qué vamos a hacer con esta lesión? Xiao Xuan miró la herida en la espalda de Zafir y suspiró. Zafir se arrastró por el suelo y se subió junto a Xiao Xuan. Pero no sabe cómo expresar sus pensamientos. Solo podía dar vueltas alrededor de Xiao Xuan. Afortunadamente, Xiao Xuan podía entender un poco de lo que estaba en su mente. ¿Desbloquearte de nuevo? Xiao Xuan no estaba tan tranquilo. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que se desató su segundo cierre? ¿Desbloquear el tercer cierre ahora? ¿Podría manejarlo? Si no podía controlar el poder en su cuerpo, moriría. Pero mirando la lesión de Zafir, luego mirando sus acciones cuidadosas y fervientes, Xiao Xuan todavía decidió conceder su deseo. Si se desbloqueaba el tercer cierre, la lesión en su cuerpo podría curarse. Debería valer la pena por una lesión así. Al igual que cuando César estaba gravemente herido, Xiao Xuan había grabado su sello. Tal vez desbloquear tenía el mismo efecto, solo que es demasiado arriesgado. Un solo descuido y podría conducir al fracaso. Pronto, la llama azul salió de su mano.
Xiao Xuan se concentró lo más posible, controlando su poder para desbloquear. Mirando al escarabajo azul que pedaleaba con entusiasmo, Xiao Xuan pensó para sí mismo: Solo puedo desearte suerte. Capítulo 349. Cayendo al mar. Después de que el tercer cierre se desbloqueó con éxito, solo pudo dejárselo a Zafir. Originalmente, Xiao Xuan pensó que podría obtener los resultados en poco tiempo. Sin embargo, después de desentrañar el tercer cierre, Sapphire entró en un estado similar al sueño. No tenía reacción al mundo exterior, en un estado similar a la hibernación. Xiao Xuan no estaba tranquilo. Planeó esperar más, pero escuchó el movimiento del Jinjiawei. Xiao Xuan sentía cierta admiración por la obsesión de quienes lo perseguían. Este era ya el 10º día. Además de buscar comida y un breve descanso, el resto del tiempo del Jinjiawei era de persecución. No solo esos Jinjiawei, incluso lo que están montando que parecen camellos o caballos, también tienen una excelente paciencia. Eran resistentes al frío y al calor, podían cargar peso y durar mucho tiempo corriendo. En cuanto a la ciudad Shaki y la ciudad Rueda del Cielo, que habían estado siguiendo de cerca al Jinjiawei, se iban quedando cada vez más lejos. Viendo que Sapphire todavía no se movía, Xiao Xuan optó por no llevarla mientras huía. Después de todo, esas personas y bestias que lo perseguían no iban tras el escarabajo. Levantó a Sapphire y la colocó en las dunas de arena y cavó la arena alrededor de Sapphire para cubrirla. Los Below identificaron que su objetivo era Xiao Xuan. Por lo tanto, para otras cosas además de Xiao Xuan, no les importaba en absoluto e ignoraban. El equipo persiguió a Xiao Xuan, levantando una ráfaga de polvo. Los Beluos emitieron un agudo sonido de llanto, batiendo sus alas y apuntando su larga nariz directamente a Xiao Xuan. Cuando el polvo se disipó, el lugar volvió a su aspecto original. El viento violento raspó la arena de las dunas de arena hacia otros lugares. Pronto, no hubo señal de movimiento. Xiao Xuan sintió que había encontrado este callejón sin salida por su cuenta. Escapando a la izquierda, se enfrentaría a la jurisdicción de la ciudad Shaki. A la derecha estaba la posición de la ciudad Rueda del Cielo. Además, ahora podía ver un crecimiento mínimo en el número de la ciudad Rueda del Cielo. Xiao Xuan tampoco pudo determinar lo que había estado pensando, corriendo de esta manera en un estado de aturdimiento, esperando un milagro, solo para descubrir que tontamente se había metido en un callejón sin salida. Sabía que no debía descuidar su escape. El desierto era tan enorme que incluso si hacía un desvío por la parte de atrás de esos Jinjiawei, aún podría encontrar una oportunidad de volver corriendo y abrir esta situación. Sin embargo, después de que tuvo una carrera, Xiao Xuan sintió que su conciencia estaba siendo controlada, haciéndole correr hacia adelante directamente. Había pájaros volando en el cielo. No eran las aves silvestres del desierto, sino las aves domesticadas de la gente de la ciudad Rueda del Cielo. Incluso había gente sobre la espalda de los pájaros. Aunque Skywheel City no ha lanzado una feroz guerra a gran escala con otras ciudades y solo tuvo una pequeña fricción con Shaki City, también se vieron afectados por la tensión en el desierto. Todos los días, había equipos de patrulla de larga distancia para buscar. Ahora, Xiao Xuan se había encontrado con este equipo de patrulla de Skywheel City. A la derecha, estaba el equipo de patrulla de Skywheel City con una emboscada. Detrás estaba la persecución del Jinjiawei, mientras que al frente estaba un acantilado junto al mar. Normalmente sería el momento para que una persona normal corriera hacia la izquierda. Sin embargo, Xiao Xuan realmente corrió hacia adelante. En ese momento, Xiao Xuan sintió que sus piernas no eran como las suyas, corriendo incontrolablemente hacia adelante. Su mente no pensó en otras cosas, hasta el momento en que saltó. Xiao Xuan se despertó de repente. Desafortunadamente, ya había saltado. Soy un idiota. Saltando desde una altura, cayó duro en el mar azul y se hundió. Xiao Xuan sintió como si alguien lo estuviera arrastrando hacia abajo, mientras seguía cayendo directamente bajo el agua. La temperatura del agua de mar circundante era mucho más baja en comparación con el desierto exterior. De la arena caliente a entrar en contacto repentino con el agua de mar,
Cuanto más se hundía, más frío se sentía. La diferencia hizo que Xiao Xuan temblara incontrolablemente. Originalmente, tenía la intención de ir río arriba, pero descubrió que sus acciones tenían poco efecto. La corriente de agua circundante era demasiado fuerte. Tal corriente hizo que el cuero cabelludo de Xiao Xuan se adormeciera. Él era demasiado consciente de lo que representaba tal corriente. Le había cortado la respiración y dificultado los movimientos de sus brazos. Entonces, una figura enorme desde lejos se acercó. La luz que caía desde arriba del mar permitió a Xiao Xuan ver las marcas en ella, así como los colmillos que están expuestos desde esa boca enorme. Xiao Xuan ni siquiera podía igualar uno de los dientes del otro. No tiene garras, pero sus extremidades en forma de aleta no disminuyeron el poder de esta bestia. Entonces, siendo mirado por esos ojos, el tímido probablemente habría hecho volar su alma. El otro lado parecía no estar interesado en la pequeña presencia de Xiao Xuan, y simplemente nadó alrededor, pero no se iba. Lo que hizo que Xiao Xuan se desesperara aún más fue que, después de dejar de luchar, cayó más rápido. Incluso si su capacidad para contener la respiración era buena, era imposible mantenerla indefinidamente bajo el mar. Si seguía así, no podría salir de aquí vivo. En este momento, en el acantilado sobre el mar, el Jin Yawei, que lo había perseguido de cerca, se había reunido en el borde del acantilado, mirando el interminable océano azul. No siguieron y saltaron. No eran tan tontos. ¿Cómo podrían bajar solo para buscar la muerte? Las bestias de montar parecían sentir la presión bajo el mar y caminaban inquietamente sobre sus cascos. Al mando a sus bestias de montar, el Jin Yawei llevó a todos a guardar por separado, viendo que Xiao Xuan no podía correr ni despegar ahora. Mientras tanto, la gente de Skywheel City que estaba emboscada en el cielo quedó atónita por el movimiento de Xiao Xuan. Inesperadamente, simplemente corrió directamente hacia el acantilado y saltó desde arriba. ¿Era esto desear la muerte o algo más? La bestia en el mar pareció percibir que había mucha gente moviéndose encima del acantilado, lo que la hizo muy infeliz. Salió del agua y se volteó, dando un rugido que hizo que las rocas en el acantilado casi se cayeran. Incluso si no tuvieran miedo de caerse, el Jin Yawei no pudo evitar mover sus bestias de montar varios pasos hacia atrás. No muy lejos, el equipo de patrulla en el cielo se movió más simplemente, retrocediendo directamente 100 metros. Como habían estado viviendo cerca de esta área durante mucho tiempo, sabían exactamente qué hay ahí abajo. Es una criatura inquebrantable, lejos de ser comparable a los monstruos del desierto. El Jin Yawei, que fue ordenado por el rey a matar al intruso, permaneció en el borde del acantilado durante 2 días. Cuando no volvieron a ver a Xiao Xuan, dedujeron que Xiao Xuan debería haber sido tragado por la bestia marina. Por lo tanto, cumplieron indirectamente las órdenes del rey. Al tercer día, el Jin Yawei salió con un movimiento de mano. ¡Volvamos! La tarea está hecha y es natural que volvamos. En cuanto al equipo de patrulla de Skywheel City, les habría gustado robarle al Jin Yawei su equipo corporal, pero al final todavía no tuvieron las agallas. Dudaron un poco, luego vieron que el Jin Yawei ya se había ido lejos. Olvídalo. Esperemos una oportunidad la próxima vez, dijo un hombre de Skywheel City. No tenían mucha gente en este equipo de patrulla. Su número no era mucho más que el Jin Yawei, así que si realmente querían pelear, podrían perder. ¿Crees que el hombre que saltó fue comido por la bestia o simplemente se hundió? Alguien preguntó. Olvídalo. Es solo un loco. El equipo de patrulla de Skywheel City también regresó. Su viaje seguía siendo tranquilo. El camino hacia su ciudad también era suave, mientras que el Jin Yawei del otro lado no tuvo tanta suerte. Regresaron por el camino original que tomaron, pero fueron bloqueados por un grupo de insectos. Mirando alrededor, grandes franjas de escarabajos negros cubrían la arena. ¡Ven! En una duna de arena, la arena amarilla explotó. Una figura de caparazón azul emergió gradualmente, y otro escarabajo hizo acto de presencia. La ola originalmente tranquila de insectos negros se elevó como olas. En el lado de Snowfield City, hubo una gran pérdida desde que alguien atacó el palacio.
El rey Snowfield, rara vez herido, estaba sentado con una cara inescrutable. Calculó la cantidad de días, pensando por qué el Jinja-Wei que había enviado aún no había regresado. Capítulo 350. Cambios bajo el mar. Cuando despachó al Jinja-Wei, el rey Snowfield les había dicho que no volvieran si no habían matado al intruso. Sin embargo, como estaba realmente enojado en ese momento, si el intruso no fuera asesinado por el Jinja-Wei bien entrenado, no aceptaría su regreso. Lo que no esperaba, sin embargo, fue que su comentario enojado se hiciera realidad. La efectividad de combate individual del Jinja-Wei realmente no fue genial. Eran buenos para luchar en grupo, pero solo habían luchado contra personas y grandes bestias del desierto, no contra esas pequeñas que podían ser flexibles y perforar entre sus armaduras y ropa como los insectos. En este momento, en medio de un ataque de marea de insectos, el siempre tranquilo Jinja-Wei también entró en pánico. Su formación no se pudo mantener. Sus bestias de montar también se volvieron maníacas por ser mordidas por los insectos. Incluso si giraban a la izquierda para evitar el enjambre, en un instante el lado derecho también estaría bloqueado. Todavía no podían deshacerse de esos insectos. El caos reinó en la formación del Jinja-Wei. Todos se habían dispersado. Junto con sus bestias de montar alborotando, la escena empeoró aún más. Los Biluos, que se habían estado escondiendo dentro de la formación del Jinja-Wei, habían querido volar en el aire para evitar el desastre. Sin embargo, antes de que pensaran en despegar, habían sido embestidos por escarabajos con sus propias alas abiertas. Eran solo bestias de rastreo domesticadas, no de combate. Sería simplemente demasiado difícil para ellos resistir cuando la marea de insectos arrasara. Los gritos de los Biluos, el sonido sonoro de los metales chocando parecían interminables. Sin embargo, esta batalla no duró mucho. Después de poco tiempo, algunas personas lograron escapar, pero habían perdido la oportunidad de salvar a los demás de la marea del cerco. Incluso si los demás aún pudieran resistir por un tiempo, el dolor de las picaduras de los insectos significaba que pronto se convertirían en alimento de estos insectos. En poco tiempo, solo se convertirían en esqueletos. La gente que había logrado escapar de la marea ignoró sus heridas y corrió hacia Snowfield City. Mientras pudieran llegar al territorio de la ciudad, estarían mucho más seguros. Sin embargo, tuvieron mala suerte. Cuando acababan de escapar de la marea de insectos, se encontraron con varias personas que habían atacado su ciudad. Cuando estas personas se encontraron con el Jinja-Wei, sabían que no sería fácil luchar contra ellos. Pero como se habían encontrado con el Jinja-Wei huyendo como un desastre, los cuchillos en sus manos serían un desperdicio si no disparaban. El rey Snowfield fue tolerante con el tiempo y esperó unos días más. Finalmente, no pudo ignorarlo, y sintió que el Jinja-Wei realmente se había ido. El Jinja-Wei fue esclavizado personalmente por el propio rey Snowfield. Si solo fueran esclavos de bajo rango ordinarios, no le importaría. En cualquier caso, si esas personas fueran asesinadas o hubieran tenido un accidente, no le interesaría. Sin embargo, el Jinja-Wei era diferente. A partir de su envío, él les había estado prestando atención. Luego, había sentido que la conexión entre él y el Jinja-Wei se había cortado por la fuerza por la hoz de la muerte. Después, como si fuera golpeado por un martillo, un dolor de cabeza punzante lo había golpeado de repente, y ya no pudo mantener la calma. Sorpresa, pánico, incredulidad. El rey Snowfield intentó suprimir la voltereta de todo tipo de emociones en su corazón. Había enviado un equipo para encontrar al Jinja-Wei, incluso si solo encontraran los cuerpos. Quería saber cómo fueron asesinadas esas personas y dónde murieron. La gente que salió siguió la ruta que el Jinja-Wei usó para perseguir a Xiao Xuan anteriormente. A lo largo del camino, no habían encontrado ningún rastro. Los que atacaron al Jinja-Wei habían borrado sus rastros hace mucho tiempo. Ni siquiera se podía encontrar un hueso o una piedra. Junto con el clima desértico, el viento y la arena, para los hombres del rey Snowfield no se encontraría nada. Mientras continuaban buscando al equipo del Jinja-Wei, se encontraron con rastros de que el equipo se había encontrado con un enjambre de insectos. Fue solo que cuando vieron eso, todos sintieron la misma sensación
que estar en una bodega de hielo. Bajo el sol abrasador, solo sintieron el frío en sus espaldas. Sus dientes estaban castañeteando con fuerza, mientras miraban la situación que tenían delante. Temblaban, ni siquiera teniendo el coraje de seguir adelante. En la vasta extensión de arena amarilla ondulada, las armaduras metálicas y algunos trapos rotos cubrían los esqueletos, que habían sido enterrados a medias en la arena. Las armaduras metálicas expuestas al exterior, así como las afiladas armas metálicas, brillaban bajo el sol. Ahora, no hablemos de cómo reaccionó todo el desierto a la difícil situación del Jinjiawei después de que se difundió la noticia. Por otro lado, bajo el mar, Xiao Xuan finalmente dejó de hundirse después de un tiempo. Xiao Xuan pensó que estaba pisando el fondo de esta área, pero usando su habilidad especial para ver los alrededores, se dio cuenta de que ese no era el caso. El lugar debajo de sus pies era como la cima de una montaña en el fondo del mar, descendiendo a ambos lados y conduciendo a las profundidades del mar. En cuanto a cómo se veía más profundo, Xiao Xuan no tiene la capacidad ni el tiempo para mirar ahora. Fue el lugar debajo de sus pies el que tiene una fuente de energía, tirando de Xiao Xuan hacia abajo. Mirando a su alrededor, Xiao Xuan descubrió que, aunque el área no era plana, era amplia. Había estado conteniendo la respiración bajo el mar durante mucho tiempo. Si esto continuaba, se ahogaría. Por lo tanto, Xiao Xuan pensó en acumular su fuerza, luego liberarla toda para nadar hacia arriba. La bestia marina de arriba ya se ha ido. Probablemente debido a la existencia de tal bestia, no hubo otra actividad de peces alrededor. No debería haber otras criaturas marinas peligrosas en este corto periodo de tiempo. Esta fue su oportunidad de salir corriendo. Sin embargo, cuando Xiao Xuan acumuló su poder y solo tenía la intención de ir río arriba, el agua circundante cambió repentinamente. A diferencia de la forma en que apareció la bestia, el cambio fue un flujo masivo de agua de mar, como si fuera a formar un remolino. El agua del mar cambió muy rápido en tan poco tiempo. Xiao Xuan simplemente no pudo escapar y solo pudo seguir su instinto, agachándose y aferrándose a la roca accidentada a sus pies. Se formó un remolino a su alrededor, pero no el tipo de remolino que se suele ver en el mar. Se formó verticalmente, y el centro del remolino estaba exactamente donde estaba Xiao Xuan. El flujo de agua orbitando su eje mostraba que la parte inferior de esta roca no estaba en contacto total con el fondo del mar. El flujo de agua rotatorio podía fluir por debajo. A su alrededor había una succión de todo. La temperatura corporal de Xiao Xuan se estaba volviendo tan fría como la del mar a medida que la succión continuaba. Sintiendo que su cuerpo gradualmente perdía la fuerza, Xiao Xuan comenzó a movilizar su poder tótem, vertiéndolo en su cuerpo hasta que su temperatura corporal se estabilizó nuevamente en el rango normal. Después de recuperar la temperatura corporal normal, la percepción de Xiao Xuan también mejoró. Cuando se está en tierra, si uno moviliza libremente su poder tótem en el bosque de montaña, será percibido por las bestias. Por lo tanto, si uno quiere esconderse y evitar las fieras bestias, no moviliza fácilmente su poder tótem al máximo, a menos que sea el momento antes de una batalla. Pero aquí Xiao Xuan también originalmente quería protegerse de esos monstruos submarinos. Revisando sus alrededores usando su poder tótem, pensó que este sitio podría ser invadido. Sin embargo, después de observar más, Xiao Xuan se dio cuenta gradualmente de que no había bestias gigantes alrededor, ni siquiera un pez pequeño. Los desgarros circundantes se estaban haciendo más grandes y todavía estaban subiendo rápidamente. Xiao Xuan sintió como una lesión previa que ya ha sido una costra. Se agrietó de nuevo y la sangre salió de la herida, salpicando y atrapándose en el agua del mar. Todo su cuerpo estaba bajo una gran presión de ser desgarrado. Xiao Xuan sintió que sus huesos iban a dislocarse. Incluso podía oír el chasquido de sus huesos, como paneles de madera temblando en medio de una tormenta. Capítulo 351. Al final del agujero. Xiao Xuan apretó los dientes para soportar la sensación de mareo causada por la falta de oxígeno, así como el dolor de sus huesos hundiéndose.
Solo pudo apretar los dientes para soportar el dolor, mientras se aferraba con fuerza a la superficie irregular de la piedra. Sabía que si la soltaba, sería arrastrado por la fuerza, junto con el mar, para formar parte del remolino, en cuyo caso, realmente estaría muerto. Rodeado por una formación como una red invisible gigante, todas las criaturas que tocaran la red serían atrapadas. Bajo la poderosa fuerza desgarradora alrededor, Xiao Xuan simplemente no tuvo tiempo de lidiar con sus heridas agrietadas, y solo pudo movilizar su poder tótem para concentrarse alrededor de la herida, tratando de cerrarla para reducir el flujo sanguíneo. Si no tuviera la fuerza física de un guerrero tótem de alto nivel, si no hubiera suficiente fuerza para reponer lo que usaba, si solo tuviera poca fuerza para sujetarse a la piedra, no podría soportarlo por mucho tiempo. Finalmente, cuando Xiao Wan estaba a punto de perder el conocimiento, todo se calmó nuevamente. Xiao Xuan solo sintió que su cuerpo se volvía ligero. Luego la presión del mar desapareció. El poder desgarrador alrededor también desapareció, como si nunca hubiera aparecido. Tan repentinamente se fue. Sus huesos que todavía temblaban se calmaron lentamente. Sus músculos que habían estado tensos se aflojaron. No es que Xiao Xuan bajara la guardia, sino que ya no tenía más fuerza extra y que ahora estaba al límite. De repente, el cambio terminó y parecía estar seguro por un tiempo, lo que hizo que Xiao Xuan suspirara de alivio. ¿Podía exhalar? Intentó respirar, luego respirar de nuevo. Es suave. Hay aire. Xiao Xuan abrió los ojos y miró alrededor. En este momento, Xiao Xuan pensó erróneamente que había llegado a otro mundo, un mundo sin agua de mar. Sin embargo, después de distinguir cuidadosamente sus alrededores, Xiao Xuan descubrió que aún se aferraba a la misma piedra. No muy atrás todavía estaban los acantilados junto al fondo del mar. La única diferencia era que este lugar que era el mar estaba casi vacío. Sin embargo, su ropa, el cabello de su cabeza, las algas pequeñas que estaban pegadas a la piedra en el suelo, eran como si les hubieran sacado el agua y ahora estaban secas. En el suelo de piedra, las algas secas, que estaban adheridas al suelo de piedra, se agrietaron y se rompieron en escombros tan pronto como se tocaron. Xiao Xuan sintió que también le faltaba agua, por lo que bebió el resto del agua de su tetera. Esto todavía no pudo complementar su cuerpo de su humedad faltante, pero simplemente lo tomó deprisa. Había un enorme hueco que se formó a su alrededor. Fuera del hueco, el mar todavía fluía verticalmente, pero ya no afectaba esta tierra de piedra. Los alrededores estaban muy oscuros. Estaba a cierta distancia del mar, por lo que había muy poca luz proyectada alrededor. Afortunadamente, Xiao Xuan tenía la capacidad de su otra vista. Xiao Xuan se sentó en el suelo de piedra, pensando qué hacer a continuación. La sensación de falta de oxígeno estaba menguando. Aunque el contenido de oxígeno aquí era bajo, Xiao Xuan podía soportarlo, ya que seguía siendo mejor que asfixiarse por falta de aire. Después de calmarse, su fuerza física también se recuperó gradualmente a medida que su mente se aclaraba lentamente. Quería salir, pero no sabía cuándo terminaría ese cambio. ¿Debería quedarse aquí y esperar? ¿O caminar por este largo hueco? ¿Debería hacer una adivinación con una cuerda? Pero no hay cuerda en su cuerpo. Entonces, ¿debería rasgar una parte de su ropa? Sin embargo, esta vez, Xiao Xuan no tenía la intención de confiar en la adivinación, ya que no sabía si tendría éxito. Decidió seguir las palabras del chamán. Cuando la elección es difícil, busca respuestas en la llama tótem. Cuando estás en la oscuridad, el fuego iluminará el camino. Como fue cuando estuvo atrapado en la cueva de gusanos de piedra. Cerrando los ojos, sintió la llama tótem en su mente y observó cuidadosamente el movimiento de las llamas. En este momento su voluntad casi se fusionó con el fuego. Las llamas latían, flotando hacia un lado, una vez, 2 veces. No fue casualidad que cuando determinó el movimiento de la llama, Xiao Xuan abriera los ojos y mirara hacia adelante. Al frente estaba la dirección hacia la que la llama estaba revoloteando. Aunque su final era desconocido, nunca pudo ni siquiera adivinar su camino en el futuro. Mirando el torbellino de agua de mar alrededor, Xiao Xuan respiró aliviado y finalmente levantó los pies hacia adelante. Dudar solo sería una pérdida de tiempo. Ahora que había una decisión,
Naturalmente tenía que tomarse el tiempo para actuar. Xiao Xuan no sabía cuánto tiempo duraría el hueco, si desaparecer a mitad de camino. Pero dado que el fuego lo había elegido así, lo intentaría. De hecho, sin usar el fuego tribal, también tenía una especie de intuición de seguir adelante. Es cierto que lo más seguro sería quedarse aquí y esperar a que el cambio desapareciera y que el mar regresara. Pero Xiao Xuan todavía tenía la intención de seguir su intuición y la elección del fuego. Incluso si este fuera un camino sin salida, él continuaría. Los alrededores estaban muy silenciosos, como si todas las voces del mundo exterior estuvieran cerradas. Solo se escuchó el sonido de Xiao Xuan caminando. Cuando tenía hambre, Xiao Xuan raspó las algas drenadas de agua de la piedra para comer. Esta alga era tan rara que todavía podía apretarse sobre la piedra después de una succión tan grande antes. No sabía bien, pero no se necesitaba mucho para reponer su fuerza y evitó que Xiao Xuan muriera de hambre. Xiao Xuan también descubrió que estas algas, incluso si se les había drenado el agua, todavía estaban bien, enraizadas profundamente en la piedra. Si todo volviera a su escenario original, el mar lo volvería a cubrir, por lo que podrían seguir creciendo normalmente. Cuanto más avanzaba, más oscuro se volvía el agujero. La tenue luz que llegaba desde arriba podía verse al principio, pero después de caminar mucho, solo quedaba la oscuridad. Xiao Xuan no sabía cuánto tiempo tuvo que caminar en este oscuro agujero. Cuánto tiempo tuvo que comer esas algas secas. Cada día, además de descansar y comer, su tiempo se dedicaba a correr hacia adelante, temeroso de que en el siguiente momento el agujero volviera a la normalidad y él quedara enterrado en el mar. Esta presión continua ha estado instando a Xiao Xuan a correr, y a correr rápido. Afortunadamente, también tenía un recurso hídrico que era la piedra de lluvia que le dio Yang Sui. Podía condensar agua aquí, ya que este agujero solo estaba sin agua debido a la formación del hueco. Después del cambio, el agua todavía podría formarse normalmente. Aunque sabía que esto no estaba en el fondo del mar, quizás porque había estado rodeado de agua, esta piedra podía condensar agua mucho más rápido que en el desierto. Xiao Xuan tuvo una increíble suerte de llevar esta piedra consigo, o se moriría de sed. Mientras Xiao Xuan seguía comiendo las algas sin realmente probarlas, notó que parecía haber una luz tenue alrededor. Xiao Xuan no sabía si esto era solo por un corto tiempo, o si estaba cerca del final. Cuando vio una pared de montaña, supo que había llegado al final. El agujero termina aquí y la pared estaba unida a la montaña. Solo que los alrededores seguían pareciendo lo mismo. Como último recurso, Xiao Xuan continuó esperando nuevamente, esperando que el mar volviera a su apariencia original. Se mantuvo en su rutina diaria de comer, beber y correr, para mantener su fuerza física y forma en su mejor momento para enfrentar el poderoso remolino que podría ocurrir a continuación. Después de un rato, el movimiento del mar comenzó a cambiar. El aire fue absorbido en un abrir y cerrar de ojos. El vapor de agua a su alrededor se espesó y la poderosa fuerza desgarradora finalmente llegó. Conteniendo la respiración, Xiao Xuan se había preparado mientras se aferraba a la piedra en el suelo con calma. Cuando todo terminó, Xiao Xuan nadó hacia arriba. ¡Chapoteo! Una cabeza emergió de la superficie del mar, respirando el aire junto con el olor del mar. Como había estado usando su visión especial en el mar la mayor parte del tiempo, después del cambio, no tardó mucho en adaptarse al mundo brillante. Al abrir los ojos, el resplandor del sol hizo que Xiao Xuan tuviera un momento de profunda reflexión. Incluso tiene una especie de sensación de no saber qué año era. Adelante no había un acantilado alto, sino un pedazo de tierra. Había altos cactus columnares en la tierra. Algunos animales similares a los camellos estaban de pie y mordisqueando las flores del cactus columnar. Un camello que masticaba una flor de cactus miró hacia el mar y vio a la persona en el agua. Sacudió sus dos orejas largas. Capítulo 352. Nueva tierra. Xiao Xuan nadó desde el mar hasta la orilla. Dado que el mar acaba de experimentar un cambio en ese momento, ninguna otra criatura vino a atacarlo. Sin embargo, una vez que el movimiento debajo haya terminado realmente y haya pasado más tiempo,
habrá más criaturas marinas aquí. Xiao Xuan no se atrevió a correr ningún riesgo. Después de llegar a tierra, Xiao Quan finalmente se sintió seguro. En el mar, aunque su pie caminaba sobre piedra, se sentía incómodo porque seguía estando en el mar. Rodeado por el mar, no había tal sensación de tierra real. Y también estaba siempre preocupado de que el agujero desapareciera en cualquier momento. Su corazón ha estado colgado, sus nervios no se han relajado. Respirando hondo, observó que los alrededores estaban con el olor a viento seco y arena, con el viento teniendo un olor a agua de mar. Xiao Xuan tuvo la sensación de haber renacido. Esta sensación le hizo querer soltar su voz y rugir un par de veces. Sin embargo, en un lugar tan extraño, el ruido puede causar algunos problemas innecesarios. Por lo tanto, Xiao Xuan solo pudo contenerse. No muy lejos del terreno más alto, algunos de los animales camello que masticaban flores de cactus con una especie de mirada sentiente en sus ojos, levantaron un poco la cabeza. Dado que estaban en un terreno más alto, podían ver el terreno más bajo donde estaba Xiao Xuan. Han visto humanos antes, pero nunca han visto a nadie aparecer aquí. Como no habían visto a uno aquí desde su nacimiento, la aparición de Xiao Xuan los sorprendió. Sin embargo, estos animales, aunque sorprendidos, tenían las mismas expresiones en sus caras. El suelo circundante estaba seco, aunque estaba cerca del mar. Las temperaturas abrasadoras que provenían del suelo arenoso circundante y las escasas y marchitas plantas desconocidas que lo rodeaban le dijeron a Xiao Xuan que no había llovido aquí durante algún tiempo. A diferencia del desierto en el otro extremo del mar, no era pura arena en esta área. Sin embargo, debido a la sequía y la meteorización prolongada, todavía había más arena fina. En otras palabras, el lugar era más como una montaña, justo al lado del mar y no tan alto. Tal vez, hace mucho, mucho tiempo, el nivel del mar no era tan alto como lo es ahora. Por lo tanto, esa larga franja de tierra en ambos extremos del mar bajo el agua estaba expuesta por encima del mar antes. En la sala de piedra en la ciudad de Snowfield donde se guardaban los registros, el viejo esclavo ciego había dicho que los dueños de esclavos venían del mar. Probablemente habían pasado por esa estrecha franja de piedra desde este lado. Pensando en la sensación que tuvo en el fondo del mar, la idea de escuchar la elección del tótem, Xiao Xuan tuvo una suposición. Podría ser que la tribu Flaming Horns, que ha desaparecido hace mucho tiempo, también pasó por esa estrecha franja de piedra desde el otro lado del mar y llegó a esta tierra. Xiao Xuan no sintió la existencia del fuego aquí, por lo que no pudo determinar si la otra mitad de la tribu Flaming Horns estaba realmente en esta tierra. Sin embargo, no se sintió desanimado. En casi 1000 años, cualquier cosa podría pasar. En primer lugar, la tribu estaba en crisis en ese momento y esa otra parte de la tribu Flaming Horns buscó soluciones debido a ella, pero luego desapareció. Pensando en esto, Xiao Xuan de repente estaba deseando la búsqueda. Después de secar el agua de su cuerpo, Xiao Xuan bebió algo del agua recogida en su bolsa de piel de animal. Su hervidor se había roto en el fondo del mar, por lo que solo podía usar la bolsa de piel de animal con la piedra de lluvia como bolsa de agua. Para sobrevivir, uno no se preocuparía mucho por eso. Con un poco de descanso lejos de la presión en el mar, cada célula de su cuerpo parecía llevar una atmósfera agradable. Su fuerza se estaba recuperando rápidamente. Por lo tanto, Xiao Xuan se movió y caminó por la arena. No fue muy lejos de inmediato. En esta área, no encontró ninguna otra amenaza como la existencia de bestias feroces. Si tuviera que pasar por esta tierra, lo que necesitaba primero era reponer sus fuerzas rápidamente, no solo buscar una pelea con una bestia. Hablando de eso, después de no comer carne durante tanto tiempo, como miembro de los Flaming Horns, que eran conocidos como una raza carnívora, Xiao Xuan sintió que le picaban los dientes. Mirando el terreno más alto, donde las bestias camello lo estaban mirando, Xiao Xuan no pudo evitar pensar en todos ellos como camellos asados enteros. Xiao Xuan en realidad quería esperar a que él mismo se recuperara completamente antes de resolver su hambre con esas bestias camello, pero el otro lado pareció percibir su intención. Sus cuellos se torcieron y los camellos corrieron. Pronto, ni siquiera se le permitió a Xiao Xuan un pequeño vistazo extra.
Xiao Xuan. Incluso después de ver a los camellos irse, Xiao Xuan no los persiguió. Esperó hasta que se recuperó físicamente y tuvo la capacidad suficiente para protegerse antes de partir. Realmente estaba seco aquí. A medida que avanzaba, notó que las plantas circundantes, la mayoría de las cuales eran cactus cilíndricos. Algunas de las flores sobre la columna de cactus acababan de ser comidas por esas bestias camello. Incluso si fueran un grupo de animales que estaban acostumbrados a vivir en áreas áridas, todavía necesitaban reponer su suministro de agua. Si no vieran agua fresca, dado que no podían beber del mar, solo podían mordisquear las flores. Además, las flores de este cactus pueden darles el agua que necesitan para sobrevivir temporalmente. Cuanto más avanzaba, más veía esos cactus cilíndricos a su alrededor. También eran más altos, por lo tanto, tenían más flores que los camellos no podían alcanzar para comer. Los alrededores también estaban secos. Había muchas áreas en el suelo donde había grietas obvias. Las olas de calor que lo rodeaban probablemente habían drenado toda el agua del suelo, raspándola constantemente. Pero no pasó mucho tiempo para que Xiao Xuan sintiera los cambios a su alrededor. El viento que soplaba del mar era fresco, diferente a las olas de calor en el suelo. Los cambios circundantes enfriaron el flujo de aire cálido y húmedo sobre la tierra, y pronto se formó una neblina blanca. De pie en un terreno alto, Xiao Xuan también podía ver algo de niebla blanca agrupándose cerca de la costa. Los vientos del mar empujaron esta niebla blanca hacia tierra. Los alrededores se volvieron brimosos, cubriendo rápidamente el área con más y más niebla blanca. Cuando Xiao Xuan inhaló, también pudo sentir el peso obvio del vapor de agua en el aire. En las plantas circundantes y otras áreas, la niebla se ha condensado en gotas de agua. En una columna de cactus donde se ha formado una espinas delgada, las gotas de agua se condensaron gradualmente en un cristal claro, de pequeño a grande. Xiao Xuan incluso vio plantas con líquenes adheridos a ellas. Cuando aparecía tal niebla, absorberían el vapor de agua en la niebla blanca como esponjas. Si estas plantas podían sobrevivir, significaba que la niebla blanca aparecía a menudo en este lugar. No era de extrañar que incluso si el área circundante estaba seca, hubiera algunas plantas. No era como el otro lado del mar, con el desierto árido y desolado. Había más y más animales moviéndose. Viviendo en un lugar así, ningún animal no sabría cómo usar el entorno natural para sobrevivir mejor. Los pájaros pequeños que volaban se abalanzaron y aterrizaron para descansar en una columna de cactus. Bebieron de las espinas de cactus con rocío condensado. En un lugar donde llovía muy poco, pero había mucha niebla, el rocío traído por la niebla era casi un suministro vital de todos los animales que viven alrededor. Debido a la llegada de los animales, Xiao Xuan estuvo un momento en guardia. Más tarde, descubrió que solo había animales pequeños aquí, y la mayoría de ellos no eran una amenaza para él. En cuanto a las bestias grandes, Xiao Xuan no ha visto ninguna por el momento. Xiao Xuan también recogió algo de rocío. No siempre podía depender de la piedra de lluvia. En el mar, la capacidad de la piedra de lluvia para condensar agua era muy fuerte, pero en la costa, rodeado de áreas áridas, esa eficiencia era baja. Por lo tanto, este encuentro fue una oportunidad para recolectar agua, por lo que Xiao Xuan naturalmente no la dejaría pasar.